Señora ministra, buenas tardes. Vamos a hablar de la verdad. Ha hecho usted referencia en su contestación a mi compañero de grupo sobre la verdad en la política y la necesidad de la verdad. Y yo quiero abundar sobre esto. En el último pleno, señora ministra, en una contestación que usted le hacía a la senadora del Partido Nacionalista Vasco en referencia al programa extraordinario de activación y a la queja que ella tenía en cuanto a las competencias de la aplicación de este programa, decía usted, señora ministra, como bien sabe usted y todos los senadores de esta Cámara, hablando de la necesidad de la implantación de este programa, concurrían circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad porque hay cientos de miles de personas en nuestro país que están en desempleo, que no tienen ingresos y que tienen personas mayores o menores a su cargo. Por tanto, es obligación de todos, y más que obligación, una necesidad para esas personas, que nuestra prioridad es que los atendamos como a tales españoles que se lo merecen. La intención, insistía usted, señora ministra, era dar oportunidades a quien no tiene oportunidades, a quien no recibe ninguna renta, ni nacional, ni prestación, ni subsidio nacional, ni rentas mínimas autonómicas, al que está sin ingresos, en desempleo y con responsabilidades familiares. Y eso, para nosotros, decía usted, no podía esperar más. Era la prioridad absoluta de todo. Esto decía usted hace 15 días en esta Cámara, señora ministra. Y yo le pregunto, ¿cuándo descubrieron ustedes, señora ministra, esa necesidad? Señora ministra, hay que tener mucho cuajo para decir eso aquí, en esta Cámara, después de lo que llevan oído estas paredes durante 3 años. Señora ministra, porque como afortunadamente las actas de esta Cámara no nos dejan mentir, le podremos recordar lo que ha dicho usted con respecto a estas necesidades de parados que no tenían ningún tipo de prestación en hogares en donde no entraba ningún ingreso durante estos 3 años. Mire usted, le preguntamos sobre esta materia en preguntas orales en el año 2011, en el año 2012 y en el año 2013 le presentamos una interpelación sobre las consecuencias que han tenido los últimos cambios normativos respecto de los subsidios por desempleo que percibían los trabajadores con cargas familiares o los mayores de 52 años. ¿Le suena esto, señora ministra? Los trabajadores con cargas familiares o mayores de 52 años. Le preguntábamos por la normativa que habían modificado ustedes que los dejaban sin ningún tipo de prestación. Y le recordaba yo, señora ministra, una frase suya. Este Gobierno, en un escenario de recesión, lo que ha hecho ha sido apoyar a los más vulnerables en la salida de la crisis. Y le preguntaba yo a usted, ¿encuadraría usted a este colectivo perceptor de 426 euros sin empleo, con las prestaciones agotadas y con cargas familiares en el grupo de los más vulnerables? ¿Los encuadraría usted, señora ministra? Y a continuación le relataba los instrumentos que posibilitaron la felonía del Gobierno de dejar a estos colectivos sin ningún tipo de ayuda ni prestación. Le hablaban cómo habían modificado las prestaciones derivadas de los contratos a tiempo parcial. Le hablaba de cómo habían modificado los conceptos relativos a las cargas familiares para dejar fuera a una buena parte de los posibles perceptores. Le hablaba de los colectivos a los que habían dejado fuera, a los parados beneficiarios de subsidio por desempleo que habían agotado sus prestaciones contributivas. Le hablaba del colectivo en el que se había encebado especialmente, el de mayores de 52 años, un colectivo que, como usted bien sabe, es especialmente vulnerable. Y usted, señora ministra, me decía, cuando yo le insistía sobre que además habían dejado fuera a colectivos como autónomos, a colectivos que no tenían derecho a prestaciones y que sacaron esta capacidad a colectivos con personas con discapacidad o a las víctimas de violencia de género, usted me contestaba, señora ministra, año 2013, nadie se ha quedado sin protección, como usted dice, en esta transición.
Es cierto que se han tomado medidas de racionalización, no las negaré, pero no ha habido los datos que usted da de desprotección en su intervención. La corrección de irregularidades, decía usted, que existían, nos ha permitido garantizar que los mayores de 55 años sigan teniendo hoy una protección adecuada y suficiente. Pero, señoría, quiero dejarle una cosa muy clara. La prioridad de este Gobierno es el empleo. La mejor política social es el empleo. Lo que da independencia y calidad y proyecto de vida a las personas es el empleo. Y 400 euros no es la solución. Eso decía usted en el año 2013, señora ministra. No había problema. Nadie estaba quedando desprotegido. Sus medidas y sus modificaciones legislativas no dejaban a nadie al pairo. Sus modificaciones y sus restricciones presupuestarias no dejaban a nadie al pairo. Y se lo recordamos, señora ministra, en el año 2014, interpelación sobre los subsidios por desempleo y los efectos previsibles en los trabajadores de nuestro país. Después de esto, señora ministra, después de negar una y otra vez, y aquí voy a lo de la mentira, señora ministra, o la verdad a la que usted hacía referencia, después de negar una y otra vez el abandono del Gobierno, el castigo del Gobierno, las restricciones del Gobierno sobre estos colectivos, los más débiles de entre los débiles, los parados que agotaron sus prestaciones y que están con subsidios de 400 euros, después de decir usted una y otra vez no, no, no y no, ponen en marcha 3 años después, curiosamente, señora ministra, en un año electoral, permítame que se lo recuerda, en un año electoral, después de 3 años de sufrimiento de todas estas personas, ponen en marcha usted el programa extraordinario de activación para los trabajadores que se encuentran en esta situación. Y las organizaciones sindicales, señora ministra, de buena fe y haciendo un esfuerzo, firman con ustedes ese acuerdo, sabiendo, como saben, que del millón de familias que están en esa situación, ustedes ofertan cubrir a 450.000, nada más que a 450.000. Y nosotros, también, confiando en su palabra y en la del Gobierno, apoyamos con condiciones, pero apoyamos que ustedes pongan en marcha este programa. Más vale cubrir a la mitad, aunque sea de forma escasa, con una cuantía insuficiente, con un periodo insuficiente, que no cubrir a nadie como estaban haciendo ustedes, después de dejar a 1 millón de personas en esta situación. Pero, señora ministra, nos encontramos, lamentablemente, que después de poner en marcha un programa raquítico, insuficiente, corto y de poco espacio de tiempo de cobertura, en las instrucciones de desarrollo de ese programa, las que pone en marcha el Servicio Público de Empleo, restringen aún más la capacidad de acceso de los parados y de los subsidiados a esa ayuda. Aún más, señora ministra, esa pequeña puerta que habían abierto ustedes a esa situación que, según usted dice, no existía, no aparecía durante todos estos 3 años en que debatimos sobre esta cuestión. Recordará usted, yo personalmente la llevé a esa discusión para que usted fuera capaz de tomar una medida de ese tipo y ustedes las mociones presentadas las rechazaron una tras otra. El servicio del SEPE, como le decía, restringe aún más esa posibilidad. Y en una rueda de prensa dada por la secretaria de Estado para el Empleo a principios de febrero, dice que el compromiso del señor Rajoy de cobertura de 450.000 parados, subsidiados que se encontraban en esta situación, dice que a finales del año 2015 alcanzará a 70.000 personas. Y, señora ministra, le tengo que confesar, estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados cuando veíamos que ustedes hacían oídos sordos, absolutamente sordos, a la necesidad de estas personas, de estas familias, de este millón de familias en España que no tenían ningún tipo de ayuda. Les decíamos aquí cómo estaban ustedes castigando a los más débiles,
como estaban cargando el coste de la crisis sobre los parados, sobre los trabajadores con menos salarios, sobre los pensionistas, sobre los enfermos, sobre los estudiantes. ¿Cómo hacían ustedes esa selectiva salida de la crisis cargando sobre una parte de la población que no se podía defender? Y estamos preocupados porque este parche que ustedes ponen en marcha, lamentablemente, se va a quedar en aguas de borraja, muchos nos tememos, con las restricciones que sobre las restricciones ustedes implementan en las instrucciones del Servicio Público de Empleo. Por eso, señoría, estamos muy preocupados. Mire, las instrucciones implementan unos requisitos injustos. Si miramos el conjunto de criterios de inclusión en este programa, fundamentalmente, el que resulta determinante y reduce drásticamente su número no es la situación económica, ni el número de miembros del hogar, ni la existencia de hijos menores, ni el tiempo que lleva en paro, ni el tiempo que lleva sin ingreso. Lo que es realmente determinante, y por ello lo que establece la selección, es haber estado incluido en otro programa, ya sea un PRODI, entre agosto del 2009 y febrero del 2011, en los prepara iniciales, desde febrero de 2011 hasta agosto del 2012, o en el prepara regulado desde agosto del 2012, o en la renta activa de inserción. Esta razón es radicalmente injusta, señora ministra, y le pido que lo estudie, porque van a tener ustedes que flexibilizar y ayudar a que se puedan incorporar más personas a estas ayudas, porque hacer depender la incorporación al programa, así como la percepción de la ayuda durante 6 meses, de los ingresos y de la situación familiar que ese demandante tenía en el momento en que podía solicitar su incorporación a los otros programas PRODI o Prepara, en ambos casos se exige carencia de ingresos familiares y se fija un plazo de solicitud de 2 meses desde el agotamiento de la prestación que genera el derecho. Lo que se está valorando, señora ministra, no es tanto la situación de ingresos de la unidad familiar, como la que había en los 2 meses posteriores a agotar una de las prestaciones contributivas o asistencial. Una situación que se puede producir desde agosto del 2009. Señora ministra, como usted comprenderá, lo farragoso, dificultoso de esta situación hace que la mayor parte de los colectivos que en teoría podrían incorporarse al programa porque cumplen los requisitos del programa de activación, no lo pueden hacer porque no cumplían en su momento los requisitos diferentes del PRODI, del Prepara o de la renta activa de inserción. Por tanto, señora ministra, esas declaraciones de la secretaria de Empleo hablando de 70.000 personas en el año 2015 nos producen una profunda preocupación. Declaraciones, le recuerdo, señora ministra, recogidas en los medios de comunicación, Europa Press, y no desmentidas en ningún momento por el Gobierno, aunque sé que en la página web ustedes manejan otras cifras. Lo que yo le digo, señora ministra, es que van a tener ustedes que modificar los requisitos para posibilitar que más personas se puedan incorporar a esa ayuda y que finalmente sí puedan ser 450.000 como se había adquirido el compromiso en un primer momento. Señora ministra, además de propaganda, que es lo que creo que fundamentalmente pretenden hacer ustedes con este programa, el Ministerio pretende que sea lo más barato posible. Las instrucciones del programa de activación dictadas por el SEPE parecen estar escritas por alguien con un talante, perdóname que se lo diga, señora ministra, parecido al suyo. Concede millones de euros a los empresarios y empresas de trabajo temporal, pero le duele cada euro que sirve para pagar una prestación a un parado. Son instrucciones para que se pueda beneficiar el menor número posible de personas, donde podría caber alguna holgura, lo más literal posible. Por ejemplo, lo restringen ustedes y dicen que en todas las prestaciones se da un plazo de 15 días hábiles como periodo de solicitud desde que se termina un trabajo. Las instrucciones de esta no permiten ningún plazo. Si el 30 de noviembre acababa un trabajo de menos de 90 días, el 1 de diciembre debía de estar inscrito. Si se ha demorado un día, ya no tiene derecho. Pero además de no permitir ninguna holgura, reinterpretan lo escrito más allá de lo que dice la norma. Las instrucciones ignoran el procedimiento administrativo común en lo relativo a la carencia de documentación. Si el expediente está incompleto y se insiste en presentarlo, se deniega. Parece que la reclamación de documentación ya no se estila en el SEPE. Termino, señora ministra.
Se trata, lamentablemente, de una gigantesca campaña de propaganda. Se ha generado una esperanza entre aquellos que carecen de prestaciones y llevan más de un año en paro, que se ha convertido finalmente en frustración. Es de esperar que esa frustración, señora ministra, se transforme en castigo en las urnas, como ya ha ocurrido en Andalucía. Hacer propaganda a costa del pan de miles de familias, además de inmoral, es una irresponsabilidad política que se paga. Señora ministra, sus vecinos, los andaluces, ya se lo han demostrado. Muchas gracias. Gracias, señoría. Para contestar la interpelación en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor. Señora ministra, me acaba usted de contestar por primera vez a la interpelación. No van a cumplir ustedes el compromiso de cubrir, de proteger a 450.000 parados del millón existente de familias donde todos sus miembros están en paro y no entra ningún ingreso. Acaba de decir usted textualmente, señora ministra, y me permití anotarlo aquí, no es importante cubrir la estimación inicial, lo importante es proteger. Me acaba usted de dar la respuesta que yo me temía, señora ministra, porque sobre el Real Decreto inicial que ustedes firmaron con las organizaciones sindicales y que nosotros apoyamos en el Congreso de los Diputados porque nos parecía al mal menor, más vale pájaro en mano que ciento volando, algo es algo, puede tirar usted de todo el refranero nacional. Ustedes, al aplicarlo, como les parecía excesivo, restringieron de tal forma la capacidad de acceder a esa ayuda que prácticamente la han inhabilitado. Me ha dicho usted, me ha dado un dato, señora ministra, 70.000 solicitudes a fecha de mediados de marzo. No le pregunté por las solicitudes, le pregunté por las concesiones. ¿Cuántas se habían concedido? Necesitamos saber eso porque las primeras son las que responden a ese stock de choque inicial que usted se refería, que es el volumen más importante, porque como usted también bien sabe, señora ministra, estas ayudas, por sus características de fecha tope en que se podía solicitar y de venir de otros programas anteriores, como PRODI o Prepara, se agotan en sí mismas, una vez que los colectivos la van solicitando. Por lo tanto, mucho me temo que no vamos a estar muy cerca del objetivo señalado, sino que vamos a estar muy lejos. Pero permítame que le haga una reflexión que no puedo dejar de hacer también aquí, señora ministra. Dice usted que hemos abandonado la recesión y que en España lidera el empleo en Europa. Y viene usted nuevamente a mentir a esta Cámara. Viene usted nuevamente a engañar a esta Cámara. Permítame que le dé algún dato que usted tiene encima de su mesa, porque son datos oficiales de su ministerio sobre la situación real del Ministerio en España. Mire, sobre datos de empleo, uno de los grandes ejemplos de propaganda del Gobierno es la situación del empleo. Eso es bien evidente. La acción de un Gobierno se mide, señora ministra, por cómo están las cosas desde que llegó ese Gobierno. En términos de empleo y de políticas de empleo, la situación, comparando las medidas anuales del 2011 con el año 2014, son las siguientes. Y eso no tiene escapatoria, señora ministra. El número de horas habituales trabajadas en el 2014 con respecto al 2011 es un 7,8% menos. Se trabajaron 53,1 millones de horas semanales menos en el año 2014 que en el año 2011. Las personas asalariadas han trabajado un 9% menos, 48,8 millones de horas menos. En puestos de trabajo equivalentes, señora ministra, sabe usted de lo que le hablo, un puesto de trabajo que suponga las 40 horas semanales, en puestos de trabajo equivalente a tiempo completo se han destruido 1.417.136 puestos de trabajo. En horas de trabajo equivalentes, jornadas de 40 horas semanales, 1.417.136 puestos de trabajo. Ustedes lo maquillan con el troceamiento que están haciendo sobre los contratos de trabajo, donde antes trabajaba un trabajador, ahora trabajan 3,2. Señora ministra, en relación con el paro, acaba de publicarse el Padrón de Españoles residentes en el extranjero. Desde el año 2011 hay 321.000 personas más mayores de 15 años que se han ido al extranjero, un aumento del 30%. Señora ministra, 321.000 personas que se han ido. El 90% jóvenes de nuestro país preparados que se tienen que ir a buscar la vida
fundamentalmente a otros países de Europa. Y hoy, señora ministra, es un día triste para hacer y para dar esta información. Por esa misma razón no voy a abundar más como pensaba hacer sobre esta cuestión. Hoy es un día triste para esto. 321.000 jóvenes que tienen que marchar fuera de España a Europa desde que ustedes gobiernan. Las personas que trabajan menos de 20 horas y desean trabajar más aumentaron en un 30%. El número de desanimados, inactivos, que no buscan trabajo porque creen que no lo van a encontrar, aumentaron en un 18%. En su conjunto, todas las personas que precisan un puesto de trabajo que les permita vivir son más de 8 millones de personas, parados, desanimados, expulsados o personas que trabajan menos de 20 horas. 8.124.003 personas en nuestro país. En relación con los desempleados, señora ministra, termino inmediatamente, señor presidente. En relación con los desempleados, es bien evidente lo que está pasando. Han reducido ustedes 4.400 millones de euros el presupuesto para proteger a los desempleados. Y cuando termine este año, señora ministra, cuando termine este año, en esa partida habrán gastado ustedes 8.000 millones menos que en el año 2011. A ver cómo me cuadra usted el círculo de que este Gobierno tiene una mayor acción protectora sobre los desempleados, sobre las prestaciones y sobre los subsidios y al mismo tiempo, señora ministra, disminuyen en 8.000 millones con respecto al 2011, habiendo más parados las prestaciones y las protecciones. Señora ministra, venían ustedes a salvarnos. Menos mal que no venían ustedes con intención de hundirnos, señora ministra, para habernos matado. Muchas gracias. Gracias, señoría. Cierra el debate al amparo del artículo 84 la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.